y acá se pasan momentos de tensión muy grandes a veces, muy grandes, de esos que le sube el corazón a la boca. Esta dotación está en el límite de lo razonable, pero ¿cuál es su salario? Y un promedio de, digamos, de 600 pesos es el promedio. Muchas veces nos encontramos con falencias técnicas, nos encontramos con un simple apagón, donde algunas veces nuestro grupo electrógeno no ha entrado en servicio en forma inmediata como tiene que entrar, por ejemplo. Si tiene la vista número 1, que está tomando básica, recuerde que es un bimotor, puede seguirlo con turno 2 en descenso. Bien, a la vista ahora. Bueno, muy bien, turno 2 para final. En caso que lo pierda, usted me avisa. En caso que no se le pierda el tránsito número 1 a la vista. Dime 3.000. 2.500 pies hasta Riachuelo, probable espera, turno 3, 137. 1 en básica, 2 lateral torre. Puedes confirmar nuevamente entrecortado, salió. Que descienda hasta Riachuelo, 2.500 pies con probable espera. Ok, Riachuelo, 2.500 pies y probable espera. Sí, el 1 tocando y el número 2 lateral torre próximo a tomar básica, por 1137. Estos diálogos entre pilotos y controladores aéreos se graban sin solución de continuidad en los centros de comunicaciones de los aeropuertos. En esta oportunidad, Edición Abierta pudo ingresar a este mundo que es muy especial y que no es conocido inclusive por aquellas personas que utilizan habitualmente el transporte aéreo. Especialmente quisimos saber cómo es y qué está pasando. El controlador, evidentemente, se pone en el problema del piloto. Es decir, cuando un piloto tiene un problema a bordo, el operador lo vive. Es decir, cuando el tiempo es malo, cuando no es favorable, cuando hay baja visibilidad o bajo techo de nube y hay tormenta, el operador es como que está volando con el piloto. Y esos son momentos ingratos. Y gratos cuando uno lo ve aterrizar perfectamente en la pista, sin ningún problema. Es un pequeño triunfo diario, ¿no?, que uno va teniendo. ¿Recuerda un momento de crisis que usted haya tenido que enfrentar? Sí, recuerdo muchos momentos de crisis. ¿Alguno que más le haya quedado grabado en la memoria por sus características? Y uno de un señor mayor que venía de un Torcuato, que se pierde en la noche. Él no estaba habilitado para volar por instrumentos. Y no hace mucho, hace 2 años y medio más o menos, este hombre se había hecho piloto ya de edad, entonces volaba visual. Y un momento dado, él estando en el aeroclub de vuelo de Guachú, le requieren tenía una emergencia a una persona, una emergencia de salud, y lo trae a don Torcuato, que conocía. Pero resulta que se le hace de noche y no lo encuentra al aeródromo, y se pierde. Y bueno, don Torcuato lo transfiere aquí, ya que contamos con más elementos, con radar, mejores radioayudas. Y bueno, me toca trabajar a mí con él y tratar de traerlo aquí a ciegas prácticamente, porque no sabía encender la luz del avión, no veía los instrumentos, no sabía utilizar las radioayudas, lo único que sabía era volarlo. Entonces de alguna manera le volé el avión, le traté de ubicar el aeropuerto, digamos con interrogaciones inductoras que lo llevaban a contestar más o menos qué estaba pasando. No sabía qué rumbo estaba volando, pues le pedía el rumbo, no veía la brújula. Entonces yo le preguntaba dónde veía el claro y dónde veía el oscuro, ya que era de noche y la ciudad está encendida, el río está oscuro. Y bueno, él me daba esa sensación y bueno, digamos, me pude ubicar donde él presumía que estaba ubicado. Y con elementos, digamos, como el monumento al fósforo de la destilería de La Plata, ese fósforo que nosotros vemos cuando volamos, le pedí que él se fijara abajo si veía algo así, hasta que lo vio. Entonces yo más o menos entendí que estaba en ese lugar, lo hice girar, dejando el oscuro a la derecha y la iluminación a la izquierda, sabiendo que estaba volando con un rumbo aproximado de 130, 140 grados, que era, digamos, el rumbo hacia la pista. Y bueno, y encendiendo y apagando la pista y ayudándolo con la palabra, qué sé yo, logró encontrar la pista, pero luego de mucho tiempo, ¿no?
Y inclusive él presumía que se estaba quedando sin combustible, además. Así que ese fue un triunfo. Este hombre subió, me abrazó, lloramos los dos. Bueno, fue una cosa muy linda y patética, ¿no? La intensa actividad de unos 7 aeropuertos afectan directamente los cielos de la capital federal y el Gran Buenos Aires, en los que se desplazan diariamente unos 1000 aviones. Esta torre en promedio, ahora en esta época está en los 400, en promedio anual unos 350 movimientos. 350 movimientos diarios. Hay días de 500 y pico de movimientos, ¿correcto? Ajá. Pero en promedio más o menos estamos allí. El negocio aéreo creció en los últimos tiempos y el surgimiento de algunas pequeñas compañías con servicios regionales abrió una competencia que repercute sobre la tarea de los controladores. Presiones se reciben, por supuesto que sí, porque hay muchos intereses en juego para que salga un avión, porque tenemos que tener en cuenta que un avión no realiza un solo vuelo diario, o sea, ese avión está concatenado a un programa de vuelo y de acuerdo a la duración de ese vuelo está programado para el siguiente. Si yo demoro el primero, si se demora toda la línea que va a cubrir esa aeronave, que pueden ser 3 o 4 vuelos diarios, o sea que se le produce un verdadero perjuicio a la empresa. Entonces hay una presión para que no se produzca esa demora. Ajá. Y se buscan los motivos y presionan y por qué no puede salir un poco antes. En fin, es la presión lógica que ejercería cualquier usuario, digamos, ante el problema que se le presenta por la demora. Cuando uno tiene el avión listo para salir, los pasajeros cargados, digamos, las puertas ya listas a cerrar y la empresa quiere que el avión ya salga. Y acá se pasan momentos de tensión muy grandes a veces, muy grandes, de esos que les sube el corazón a la boca. Una mañana fue de invierno, me acuerdo, porque eran las 6:30 de la mañana y todavía es de noche, no había mucha luz. Se le autoriza a un avión que proceda por la calle de rodaje para cruzar pista, pero que notifique antes de cruzar la pista porque el controlador le iba a avisar. Y el piloto de esta aeronave cruzó la pista sin avisar que iba a cruzar la pista y en ese momento había un avión despegando. En el momento en que yo y el otro controlador que estábamos lo vimos, era cuestión de esperar un segundo y medio para que los dos aviones chocaran. Gracias a Dios el avión que estaba despegando logró levantar vuelo y le pasó el avión por abajo. ¿Era un avión de pasajeros? Era un 727, me acuerdo, un 727 de Aerolíneas, y el otro era un avión particular, el avión que estaba cruzando. Envueltos en un clima de tensión permanente en la torre de control de uno de los pocos aeropuertos en el mundo situado en el centro de una capital, las decisiones de estos hombres involucran directamente la vida de los usuarios del transporte aéreo. Y digamos que instantáneamente puede llegar a tener 12, 13 aviones, 14, 15 y potencialmente el doble. O sea que hay un promedio de casi 2000 vidas en las manos de un controlador. Sí. Dado la capacidad de carga ahora de los aviones, sí. ¿Cuántas vidas? Y sí, estamos en el orden de las 2000 a 3000 personas. Frente a la enorme responsabilidad que pesa sobre estos profesionales, quisimos saber cuántas horas operan sumergidos en su tarea. Bueno, en el pupitre de trabajo, digamos que tiene que estar las 8 horas, pero dentro de esas 8 horas hay momentos de descanso que se producen cuando baja el caudal. Es decir, la regula la persona de acuerdo a las posibilidades, el descanso. Se produce una rotación de operadores. Si el plantel rota, ¿no? En base a la capacidad van rotando los puestos de mayor trabajo, que son el puesto de aproximación y torre. 22 hombres manejan la operación de Aeroparque. Se considera que esta dotación está en el límite de lo razonable. Pero ¿cuál es su salario? Y un promedio de, digamos, de 600 pesos es el promedio. Y suyo, por ejemplo, usted está integrado por una familia, ¿cómo es? Claro, mi familia consiste en esposa y 2 hijos. ¿Y es el único trabajo que tiene o tiene otro trabajo? Nosotros acostumbramos a tener los turnos así dimensionados de esta forma, dándole, digamos, posibilidad de hacer mañana, tarde y noche, a los efectos de que nuestro magro salario se pueda complementar con un trabajo extra afuera.
Por eso no son rotativos los turnos, hay una contemplación. Esto significa que un operador que está acá diariamente, ¿cuántas horas trabaja entre este trabajo y el otro? Sí, y bueno, digamos que utilizando, digamos en términos generales puede llegar a estar, digamos, abocado a alguna tarea, 12, 13 horas, depende de la tarea que esté realizando afuera, ¿no? Generalmente el operador busca tareas de descanso afuera, no complicadas, tareas pasivas, llevar libros. Pero normalmente trabaja... Exactamente. Para poder vivir, ¿cuántas horas trabaja? Estamos en el orden de las 14, 15, 16 horas. ¿Y es razonable entender que un operador de control, de una torre de control, trabaje 16 horas por día y después pueda sentarse en esta torre de control a tener en sus manos de pronto la vida de 2.000 o 3.000 personas? No, digamos que no es razonable. Hago turnos de 8 horas acá. ¿Cuánto ganas? 480 pesos. ¿Te alcanza para vivir? Obviamente que no. ¿Y cómo haces? Y tengo que buscarme laburo que encuentre, laburo que tengo que agarrar. En este momento tengo 3 trabajos y en busca de un cuarto trabajo más. ¿Cuántas horas trabajas entonces por día? Y en total casi todo el día, es decir, llego a casa a la noche, duermo, me levanto a la mañana y ya salgo a trabajar otra vez. ¿Cuántas horas dormís por noche? Y duermo poco porque este trabajo es un poco estresante, entonces yo llego a casa a las 10:30, 11 de la noche y uno llega muy acelerado porque hay que estar con todas las antenas paradas, entonces uno llega muy acelerado, un poco tenso, entonces hasta que llega a la casa y uno se relaja y bueno, recién a la 1:30 me logro dormir, pero ya a las 5:30 está sonando el despertador, entonces uno mucho no descansa, que digamos. O sea que dormís en promedio 4 horas más o menos por día. ¿Y vos creés que eso es suficiente para habilitarte en forma tranquila, para estar sentado aquí operando en forma eficiente? ¿Cómo te considerás? No, soy una persona joven que todavía tengo la capacidad para hacerlo, pero yo sé que dentro de 20 años no sé si va a ser así el tema. Es decir, por ahora yo sé que lo puedo hacer, me siento seguro y lo puedo hacer, pero uno ve los controladores que hacen ya 25, 30 años que están y uno se da cuenta que no rinden lo mismo que rendían cuando eran jóvenes, obviamente. Sí, evidentemente es una falta bastante grave, pero no tengo opción porque tengo que vivir, tengo que trabajar, entonces no hay opción. ¿Cuántas vidas llegás a tener en tus manos mientras estás operando esta torre? Y aproximadamente son unas cuantas, deben llegar a las 2.000 personas. ¿Y no evaluás un alto riesgo tu situación de dormir solamente 4 horas? Es que es así, es totalmente. Yo por eso digo, todavía me siento con la capacidad de asumir esta responsabilidad y trabajar de la mejor forma. Pero el riesgo no implica que todos esos riesgos existan, pero insisto, no hay opción, porque si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona. Aeroparque muestra un equipamiento tecnológico que debería ser actualizado, principalmente por el volumen de sus operaciones y su ubicación en plena capital. Buscamos entonces conocer el interior de otro aeropuerto de intenso tránsito en la región, Don Torcuato. Prosigue. Sí, antena con 1000 PR de San Alfa Tango Eco, vuelve lateral torre, inicial de 3-4. ¿Cuántas operaciones diarias se realizan? Alrededor de 300. ¿Cuántas horas estás vos sentado en la torre de control? De 7 de la mañana, que es el horario de apertura del aeropuerto, hasta las 21:30, que es el horario de cierre. O sea, prácticamente 14 horas sentado en esta torre de control, teniendo que analizar y controlar 300 vuelos que salen de aquí. Hacemos el turno entre 2 personas, pero estamos en ese horario. Esta estación aérea se caracteriza porque operan en ella aeronaves pequeñas. Es de propiedad privada, pero tiene rango internacional por contar con aduana. Sin embargo, su torre de control, bajo responsabilidad de la Fuerza Aérea, muestra una notable precariedad de medios. ¿Qué salario tenés aquí? Aproximadamente 350 pesos. ¿Perdón, cuánto? 350 pesos.
Ok, Bravo Lima, puede iniciar rodaje para cabecera 34, 3002 el QNH en pulgadas. El Alfa Tango Eco, final de aterrizaje aprobado, 360, intensidad 10 nudos. Toque motor aprobado. Continúa aproximando uno del tránsito que le precede para toque y motor. En la torre, la radio no deja de recibir pedidos de instrucciones que en pleno vuelo se convierten en una herramienta indispensable para el piloto. ¿Me repite, por favor? Mantenga 1000 pies con 1015 de presión y el respondedor en full 1000 también. Está identificado, el misma wiki, mantenga 1320. Después de 14 horas en esta tarea, uno se pregunta cómo se siente el controlador. Y un poco cansado, pero tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Ponemos la mayor buena voluntad como para que salga todo bien y bueno, cumplir con nuestro trabajo, que es evitar que los aviones se choquen tanto en vuelo como en tierra y bueno, mantenerlos separados. Pero al cabo de 14, 15 horas de trabajo, esas condiciones se mantienen No, se van deteriorando. Se van deteriorando. ¿Esto lo calificarías como una situación riesgosa? Sí, se pone en riesgo no nosotros, sino las personas que dependen de nosotros, por las instrucciones que damos, sí, por lo que decimos todo el tiempo. Mike Tango Uniform. Ok, atento hay un tránsito, última estación que va a ingresar en Dimen. Posterior, rueda para cabecera 34. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue nuestro próximo objetivo. Es la principal puerta de ingreso a nuestro país y allí converge todo el tránsito aéreo internacional. Esta torre tiene un equipamiento dispar, pues muestra algunos adelantos tecnológicos, pero indudablemente dista mucho de la estructura moderna que debiera tener, aunque en ella uno de sus operadores dibujó con precisión la necesidad de los recursos humanos y esencialmente por qué hacen este trabajo a pesar de sus magros salarios. Lo ideal es un controlador habilitado y un ayudante. Ahora, hay casos o horas especiales en las cuales hay 2 controladores habilitados y un ayudante. O sea que ustedes son responsables de miles de vidas diariamente. Por eso sentimos respeto. ¿Cuánto ganás? Bueno, eso no va. Esto se hace mucho más por el gusto, no por el dinero. ¿Cuánto gana un controlador? No el tuyo, tu caso personal. Bueno, o sea, hoy en día yo creo que nadie por ahí se siente conforme con lo que gana. Muchas personas lo hacen más por lo que sienten realmente y no por lo que le están pagando. Al mirar el cielo, no resulta fácil para los no iniciados comprender que una compleja red de corredores aéreos representados en este mapa y traducidos posteriormente en la pantalla del radar guían constantemente el tránsito de los aviones en la región de Buenos Aires. Esta es una profesión muy interesante que a uno lo atrae, es de una atención permanente y tiene que ser muy responsable para trabajar aquí. O sea, no se puede trabajar por capricho. Directamente hay que ajustarse a una reglamentación. En ciertos momentos se siente angustia, temor, especialmente en momentos en que estamos afectados por condiciones meteorológicas adversas. Y también podemos sentir la presión que pueden sentir los pilotos. Lo que ocurre es que el piloto está en su avión, sí. Pero un controlador puede tener 10, 15, 20 o 30 vuelos desviados por tormenta y tiene que estar permanentemente atento a las trayectorias que lleva cada tránsito y si hay un desvío tiene que avisar del desvío y producir nuevas separaciones, nuevos procedimientos.
Sumergidos en la penumbra que posibilita una mejor lectura del radar, día y noche estos hombres vigilan y ordenan el desplazamiento de las aeronaves. En este momento en el ACC tenemos 58 personas, 56, una cosa así. ¿Y el óptimo cuál sería? Para poder operar con mayor número de relevos o quizás con algún mayor número de francos, considero que debiera ser el doble, 108, 110 personas, para cubrir los 4 turnos. Es decir, que hoy ustedes estarían trabajando bajo... Con la mitad de personal. ¿Esto significa condiciones de trabajo? Tal vez un poquito más intensas. ¿De presión? Bueno, la presión no es en este momento porque tengamos poca gente, sino que la presión el controlador la tiene siempre. ¿Por qué? Porque es un trabajo estresante, un trabajo de mucha presión, un trabajo de mucha atención, un trabajo que desgasta mucho. Distantes de la luminosidad que rodea una torre de control, estos operadores comparten, sin embargo, con sus colegas la misma desazón cuando se les pregunta cuál es el salario. Supongo que deben ser entre 400 y 500 pesos mensuales. Mientras en la pantalla verde del radar de aproximación, cada movimiento de un avión está indicado por su identificación, altura y velocidad, y uno cree que todo está asegurado, los técnicos en cambio plantean dudas. Muchas veces nos encontramos con falencias técnicas, nos encontramos con un simple apagón, donde algunas veces nuestro grupo electrógeno no ha entrado en servicio en forma inmediata como tiene que entrar, por ejemplo, y se han quedado en forma suspendida, entre comillas, los aviones, pero en la imaginación, el avión siguió volando. Hasta que, bueno, echado mano nuevamente de la energía, pudimos recuperar la situación, dominarla, organizarla y continuar el trabajo. Si hubiera una situación de crisis en ese momento de 40 o 50 aviones dentro de la región, ¿qué pasa? Ahí ya estaríamos en manos del destino. Ante esa intensidad de tránsito, en unas condiciones como la que yo le manifesté, estaríamos en manos del destino. He tenido, por ejemplo, que estar bastante tiempo en situaciones meteorológicas adversas sin radar, donde yo tenía de 10 a 12 vuelos bajo la pantalla radar, que en un momento usted se queda a oscuras técnicamente hablando, se queda desarmado. ¿Por qué? Porque los aviones que usted estaba viendo hasta ese momento no los ve más y se los tiene que empezar a imaginar. ¿Por qué no lo ve más? Porque se le apagó la pantalla radar. ¿Y cuántas personas habían en ese momento en sus manos? No saqué la cuenta, pero debe haber habido un promedio de 300 a 400 personas. Voy a repetir una pregunta. ¿Cuál es su salario? Mi salario está en el orden, ahora por mi antigüedad, que tengo 29 años aquí en la Fuerza y tengo el cargo de instructor, estoy en 800 pesos. ¿Cómo se compone su familia? Esposa y 3 hijos. ¿Cómo hace para vivir? Con otra tarea. Soy despachante de aviación. ¿Cuántas horas trabaja por día? Juntando las dos tareas, puedo llegar a trabajar de 12 a 14 horas. Discúlpeme si voy a ser incisivo, pero tal cantidad de horas diarias ¿no lo coloca en una situación crítica para sentarse frente a la pantalla de un radar y controlar la vida a lo mejor de 2, 3 o 4 mil personas? Entiendo que sí, pero para mí es la única manera. Con los testimonios recogidos y después de haber efectuado una observación directa en los centros responsables del tránsito aéreo en la región, estamos en condiciones de señalar que existe una luz amarilla encendida en el sistema de operación de los mismos, que actualmente está basada principalmente en la vocación de servicio de los profesionales que están en estos centros, en su voluntarismo por colocar la operación dentro de los márgenes de lo aceptable. Pero los especialistas en este tema nos han señalado que esta situación no va a poder continuar por largo tiempo sin representar una verdadera amenaza para todo el sistema de tránsito aéreo de nuestro país. Volvemos a encontrarnos con Edición Abierta dentro de una semana.